Vamos hoy a traer un mensaje sobre el principio de la autoridad. Lo que son fundamentos de la Escritura deben de ser apreciados por los cristianos y hacerlos parte de su revelación sobre la verdad de Dios. Lo que son fundamentos. Hay cosas que son fundamentos que sobre eso se levanta mi vida de fe, ¿verdad? Por ejemplo, Cristo es el único Salvador. Tengo que estar claro en eso. Porque hay muchas otras cosas, muchas otras religiones que dicen que son caminos de salvación. Entonces hay personas que son sincretistas. Ya eso se está dando en el cristianismo. Que dicen todos los caminos conducen a Dios. Eso es contrario a la Escritura, es una aberración, una barbaridad. Cristianos tienen fundamento. Cristo es el único camino de salvación. ¿Ve? Entonces es un ejemplo que de un fundamento. Un fundamento debe ser la salvación, es por gracia, por medio de la fe en Cristo. En el nuevo pacto es diferente al antiguo pacto. El antiguo pacto era el pacto de las obras. Dios lo dio para que se mostrase nuestro pecado, la imposibilidad de ser perfectos. Y eso nos llevara a humillarnos y a pedir perdón y gracia. Que Dios, en su misericordia, recibiese nuestro arrepentimiento y nos declarara hijos de Dios. Porque Él pagó, mi pecado ya fue pagado. No es que el pecado no fue pasado por alto. No es que Dios pasó por alto mi pecado. Ese no es el fundamento. El fundamento es que el pecado mío fue clavado en la cruz. Y costó un precio altísimo, la muerte del Hijo de Dios. Y yo tengo entonces que tener eso claro. Son fundamentos. La iglesia que quiere ser bendecida por Dios tiene que tener el fundamento de que esto es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro más. Revela la naturaleza de Dios, sus caminos, sus propósitos, su santidad. Revela lo que Dios considera malo y lo que Dios considera bueno. Lo que es el orden en la familia, en la sociedad. ¿Verdad? Entonces, la iglesia que tiene que tener un fundamento tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Entonces son cosas que tenemos que tener fundamentos. No puede ser un cristianismo de improvisación o desconocimiento de fundamentos. Hay cristianos que como no estudian la Biblia, no conocen la Biblia, llevan mucho tiempo en la iglesia, llegó un testigo de Jehová diciéndole que el Espíritu Santo no existe, que Cristo no era divino. Le empieza a usar versos allí, algunos de ellos cambiándole el sentido, y un cristiano lleva 30 años en la iglesia, termina confundido por una persona que ni siquiera cree en el Espíritu Santo. Eso no debe de pasar, pero pasa. Así es que hoy vamos a hablar de un fundamento, y ese fundamento es el principio de la autoridad. Dios funciona en un orden de autoridad, siendo Dios la autoridad máxima. El único que tiene autoridad en sí mismo es Dios. El único ser que tiene autoridad en sí mismo es Dios. Todos los demás seres que existen, espirituales o carnales, o de nosotros, ¿verdad? Con naturaleza física, todos tienen de alguna manera una autoridad delegada, incluyendo Satanás. Satanás tiene permiso de Dios para operar. Y tenía una posición muy privilegiada en el reino que él pues despreció por exaltarse a sí mismo. Pero el único ser que tiene autoridad en sí mismo es Dios. Autoridades de las civiles delegada a la autoridad de Dios. Los gobiernos. La autoridad del padre en el hogar,
madre sobre los hijos, delegada. La autoridad de los pastores y los líderes de la iglesia, delegada. Todos. Todas las demás autoridades son, de alguna manera, emanan de Dios. Eso es lo que vamos a leer en Romanos capítulo 13, versos del 1 al 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque no, voy a leer el verso 1 otra vez, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, toda autoridad por Dios han sido establecidas. Padre, te damos gracias por esta palabra. Queremos aprender de ti, Señor. Llévanos de la mano, enséñanos. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén, amén. Pueden sentarse. Vamos a hacer algunas aseveraciones. Vamos a establecer algunas premisas, ¿verdad? Que de ahí vamos a partir. Lo primero es que, fíjese esta aseveración. El origen de todo pecado es la rebelión contra la autoridad. Todos los demás pecados vienen de ese pecado. Y eso comienza no en la tierra. Eso comienza antes de que existiese la tierra. La rebelión contra la autoridad ocurre primeramente en el cielo, cuando Satanás y unos ángeles que le siguieron se rebelaron contra Dios. Fueron expulsados. Son los demonios y Satanás. Tienen un reino aparte. Por eso es que hay una lucha y eventualmente en el tiempo de Dios, eso que se ha permitido, escucha, se ha permitido que Satanás opere todo este tiempo. Dios tiene propósitos en las cosas. Y Dios ha permitido que Satanás opere hasta que Él considere que el tiempo de eso ha terminado. Usted puede entrar en unas luchas espirituales interiores. ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, yo tengo el suficiente tiempo en el Evangelio, 40 años de pastor, para saber que yo no tengo que entender todas las cosas. Sus caminos son más altos que mis caminos. Porque Dios permite que Satanás opere. Bueno, quizás cuando lleguemos allá le preguntamos, ¿verdad? Pero ahora es un hecho. Él tiene la autoridad. Y la tiene, y por eso es que los demonios tienen que salir en el nombre de Jesús. Y por eso es que los demonios salían, porque la autoridad estaba de parte de Dios. Y siempre ha estado de parte de Dios. Pero Dios ha mantenido esta raza humana bajo prueba. El ser humano, usando la libertad que tenía en aquel tiempo, estaba vivo espiritualmente, después murió espiritualmente, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Escogió entregarle su libertad, su señorío a Satanás cuando decidió seguir sus instrucciones. Y Satanás entonces adquirió una autoridad como príncipe de este mundo, así se le llama en la Biblia, príncipe de este mundo. Así que en Isaías capítulo 14, del verso 11 al 16, hablando del rey de Babilonia, establece un principio que es bien importante en toda la Biblia, que es peligroso para la iglesia de este tiempo. Ese principio no ha muerto. Es el exaltarse y el querer ser como Dios, el alcanzar, usar la vanagloria, la soberbia para uno levantarse a sí mismo
es abominación a Dios. Jesucristo nos enseñó que el camino del agrado de Dios está en la humildad y en la obediencia, en la mansedumbre. No en la altivez, no en la soberbia, no en el orgullo, ¿verdad? Pero se está predicando un evangelio ahora de prosperidad que anda por ahí, de personas que se autodenominan apóstoles y hasta patriarcas, que se enseñorea de las congregaciones y del dinero de las congregaciones, que se engrandecen, que tienen guardaespaldas como si fueran dignatarios, ¿verdad? Hay casos donde la iglesia no puede tener contacto con ese líder porque él termina de predicar y 4 o 5 personas vestidas de negro lo sacan por una puerta lateral, por allá, porque él es un magnate, él no es un siervo. Están caminando el camino de Satanás y no se dan cuenta. Pero entonces, ahí en Isaías habla del rey de Babilonia, pero hay muchos intérpretes de la ley, de la Biblia, muchos intérpretes de la Biblia creen que hay una alusión a Satanás. Está hablando al mismo tiempo que está hablando del rey de Babilonia, está hablando de la caída de Satanás. Y dice Isaías 14:11 de la siguiente manera: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Recuerden que a Satanás se le llamaba lucero o Lucifer o ángel de gran luz. Lucifer quiere decir ángel de gran luz por su perfección, la posición que ocupaba en el cielo, quizás sobre todos los demás ángeles. Se le llama el ángel de gran luz, ¿verdad? Eso lo enalteció. Dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Está hablando del rey de Babilonia, pero usted también está hablando ahí entre líneas de lo que pasó en la gloria, en el cielo, con Satanás. Ese mismo tipo de pasaje está en Ezequiel capítulo 28, verso del 12 en adelante. En este caso está hablando del rey de Tiro. Pero mire este pasaje, mira lo que dice. Tenemos unas interrogantes. ¿Por qué dice lo que dice? Si es un hombre, si es un rey terrenal, ¿por qué dice lo que dice? Ezequiel 28:12 dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ya hay un problema ahí con que sea un rey, porque nosotros sabemos que Satanás estuvo en el huerto del Edén. Pero ciertamente el rey de Tiro no estaba. Imagínate, hubiera tenido que tener miles de años de viejo. Entonces, ¿está hablando del rey de Tiro terrenal o está introduciendo a la persona de Satanás en el mensaje que se describe al rey de Tiro? Le está diciendo que estuvo en el huerto del Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, le llama ángel, querubín. Satanás era un ángel, pero el rey de Tiro no era un ángel. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Tampoco cuadra con un rey terrenal. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, etcétera, etcétera, etcétera. El primer pecado es el pecado de la rebelión contra la autoridad y comienza en el cielo. Tenemos que entender eso. El origen del pecado es la rebelión con la autoridad. Si tú examinas lo que está pasando en la sociedad actualmente, que hay un avivamiento satánico en la sociedad de las naciones, tú te das cuenta que tiene que ver con destruir la autoridad. Destruir la autoridad de Dios. Las naciones, Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, naciones donde una vez se proclamaba a Dios como Señor, se le ha dado una patada a Dios. No se quiere saber de Dios en las escuelas, no se quiere respetar las leyes, se ponen leyes anticristianas, se imponen a la sociedad leyes anticristianas, se asesinan millones de niños. Porque yo lo opino, no importa lo que Dios hable de la muerte ni de los niños. Nosotros somos más grandes que Dios. Ese es el concepto que hay. Se promueve la rebelión de los hijos contra los padres. Los movimientos filosóficos, psicológicos y otras cosas hablan de la corrección y la disciplina como maltrato. Y eso parece tan lógico, ¿verdad? Háblale. Sí, él te dio en la cara y él te ¿verdad? Le pegó fuego a la casa, pero tú háblale, no, porque si le das eso es maltrato, no lo puedes corregir. Entonces, la idea es la escuela se desalienta. Ahora los padres son aliados de los niños rebeldes, ya no son aliados de los maestros como eran antes. Que el maestro y el papá estaban juntos trabajando con la indisciplina. Y el papá apoyaba al maestro. No, ahora el papá va a la corte en contra del maestro. Y el maestro dice, yo no me atrevo a corregir porque yo no quiero problemas legales, no quiero que me despidan. Entonces el maestro se ve indefenso ante los desmanes de los estudiantes y los estudiantes toman control. No se supone que sea así, ni siquiera en la universidad. Se supone que las autoridades universitarias son las que dirijan las universidades y no los estudiantes. Pero la sociedad camina como caminamos hacia el apogeo de Satanás en lo que viene del mundo. Estamos en un gran avivamiento que antecede a la venida de Cristo. Pues se está manifestando el carácter satánico que tiene que ver ¿qué? Con la rebelión a la autoridad. Que eso fue lo que él hizo. Cuando vemos Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 3 que habla de la tentación, Génesis capítulo 3, que habla de la tentación, dice del verso 1 al 5, leemos, Génesis 3 del 1 al 5, lo que dice la Escritura, voy a leer, pero la serpiente, o Satanás, que es la serpiente, es un símbolo de Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, Satanás le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer contestó a Satanás, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces Satanás o la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Dios miente. El declarar que la palabra miente, que es lo que están haciendo ahora los liberales. Los liberales dicen, eso que dice la palabra sobre el sexo, eso no es verdad. Eso que dice la palabra sobre el liderato del matrimonio, del marido, eso no es verdad. Eso que dice la palabra de que el camino es Cristo, eso no es verdad. La palabra miente, Dios miente, porque ese es el principio satánico. Dice, le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la rebelión de Satanás descrita? Quiso ser Dios. ¿Cuál es la tentación que él le ofrece al ser humano? ¿Serás como quién? Como Dios. Cuando las naciones, las filosofías del mundo se levantan y dicen, esta es la regla.
aquella no. ¿Qué están siendo? ¿Siendo como quién? Como Dios. Es lo mismo, es repetitivo. No ha cambiado en nada. Siempre el principio es la rebelión contra la autoridad. Entonces vemos que Satanás introduce en el ser humano el mismo pensamiento que él hizo. No hagas lo que Dios te mandó a hacer. Yo tengo una opción diferente y esa opción te va a enaltecer. Vivimos en una sociedad soberbia. Los llamados liberales, las personas que desprecian la palabra de Dios, no respetan esa autoridad, están llenos de soberbia y de sabiduría propia, hablan palabras infladas, huecas filosofías y huecas sutilezas en contra de Dios y de la palabra y en contra de la iglesia. Tienen por delante lo que tienen todos los que retan a Dios y viven en contra de esa autoridad. Camino de muerte, destrucción. Y pues nosotros les amamos y les predicamos la verdad, pero debemos entender que hay una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades de las tinieblas. Satanás tiene unos hilos invisibles, como es el príncipe de este mundo, controla gobiernos, tribunales, legislaturas, comercio del mundo, las filosofías, las religiones, las instituciones caritativas. Oh, pastor, eso no. No, eso no, porque ahí cuidan niños. Es que dice la Biblia en 1 Corintios que lo que no está edificado sobre Cristo se quema. No tiene valor espiritual. Jesús le decía a los fariseos, ustedes oran para ustedes mismos, para que los hombres lo vean. Como ustedes, la razón de su oración, le decía Jesús, es que ustedes quieren la admiración de los hombres. Esa es su recompensa. En los cielos no se oye su oración. Estaban orándole a Jehová, el Dios verdadero. Pero dice, acá no se oye. Nunca llegó acá, porque la motivación era que los hombres lo vieran. Ustedes ayunan mucho tiempo para que la gente los admire por los religiosos que son y lo mucho que ayunan. Esa es su recompensa. Nunca se vio ese ayuno en el cielo, porque no lo hicieron para Dios, lo hicieron para ser vistos por los hombres. ¿Cuál es el principio? Lo que no está edificado sobre Cristo no tiene recompensa, aunque sean buenas obras. No trasciende. Hay que entenderlo. Cuando en Lucas capítulo 4, en el Nuevo Testamento, Jesús va a comenzar su ministerio y ahí él se va a orar 40 días al desierto. Y cuando viene del desierto, después de esos 40 días, ahí comienza su ministerio. Pero mientras está ayunando, pasa un tiempo y sin comer, como él era un hombre igual que nosotros, se hizo hombre, aunque era Dios, tenía un cuerpo como el suyo, le daba sed, le daba hambre, se cansaba, porque le dolían los latigazos, ¿verdad? Él no era un hombre de embuste. Él se hizo uno de nosotros. Y cuando Jesús está allí, viene Satanás con el mismo cuentito que le fue a Eva a ofrecerle, mira, no tienes que hacer lo que Dios te dijo. Yo tengo un camino más fácil para ti. Dice Jesús 4, capítulo 4, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Pues Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces milagritos ahí. Pero, o sea, Dios te mandó a padecer, pero yo te quiero hacer más fácil las cosas. No tienes que padecer. Tú eres el Hijo de Dios. Si tú le dices a esas piedras que se convierten en pan, ¿para qué pasar hambre? Pero Jesús sabía quién era el que le estaba tentando.
Y dijo, no, 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 no. Yo no me voy a colocar bajo tus... de eso. No es el pan, es la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos los reinos serán tuyos. O sea, no tienes que morir. Tú eres el rey tú eres el rey del mundo, ¿verdad? Viniste para eso, para reinar. Pues no tienes que padecer. A mí me entregó el hombre, el ser humano me entregó esto, pero yo te lo dejo, yo te compongo a ti, tú vas a ser mi ayudante. Todo está a tu cargo y no tienes que morir. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí, tírate de aquí arriba, de allá de la torre alta, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de... Fíjate que le está citando la escritura a Satanás citando la escritura, pero para torcerla, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Después siguió tratando el resto de la vida de Jesús en la tierra, ¿verdad? Se metió en el corazón de Judas para llevarlo a la muerte. Entonces tú ves la misma estrategia que tenía, que el principio de su pecado de rebelión contra la autoridad que le quiso sembrar y le sembró a los primeros humanos, será como Dios. No tienes que hacer lo que Él te dijo. Fue hacérselo a Jesús también. No ha cambiado. Él quiere que la iglesia sea filosófica, política, una institución de servicio social, pero que no sea la proclamadora de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Lo que sea. Hay algunas que han tomado el camino de la política. En los años 60 se inició en Latinoamérica y en Estados Unidos también una gran influencia del comunismo en las universidades, en los departamentos de ciencias políticas, ciencias sociales, humanidades. Se llenó de comunistas, profesores. Y entonces ellos empezaron a transmitir su filosofía, incluyendo a gente que se fue a estudiar a seminarios católicos y evangélicos, sacerdotes y pastores. Y esos seminarios, esos profesores de seminario entraron en la filosofía de que la iglesia estaba mal, que lo que realmente era el problema no era el pecado, sino la lucha de clases. Ellos adoptaron la misma semántica, la misma predicación de Marx. Empezaron a predicar la lucha de clases. Y que si un cristiano quería cumplir con la voluntad de Dios, tenía que ir a luchar por los pobres, porque los pobres eran pueblo de Dios. No dice si eran cristianos convertidos o no. Pueblo de Dios. Todos los pobres son pueblo de Dios, porque son pobres. O sea que Cristo no murió, tú ser pobre ya te salvaste. Y entonces, el problema del mundo venía por la opresión y la explotación de los que estaban en riqueza y en poder sobre los que estaban. Esa es la dialéctica marxista. Y esa gente empezó a predicar eso. Eso llegó a Puerto Rico, aquí, un seminario aquí, se llenó de gente. Eso se llama la teología de la liberación. Hay que luchar por la liberación de los pueblos. Y entonces la gente se metieron a guerrilleros, hicieron esto. Y bueno, porque ya dejaron de predicar que tú te convirtieras. Ahora estaban en la barricada del marxismo espiritualizado. Jesús entonces era una especie de Che Guevara glorificado. Él no vino a morir por los pecados. Él vino a que se luchara por el cambio de la lucha de clases. Y entonces eso es una aberración. Jesús, ni el rico puede comprar su salvación con su dinero, ni el pobre con su pobreza. Todos estamos muertos espiritualmente porque somos pecadores, pobres y ricos. Ese es el mensaje de la Biblia. Justo no hay ni uno solo. Pero vinieron otros grupos que se fueron al lado del servicio de la misericordia.
Hay instituciones cristianas que la gente cree que son como una Cruz Roja y son iglesias. Porque lo que bregan es con dar de comer a la gente, bregar con los deambulantes. Y eso tú no lo ves evangelizando. Se convirtieron en Cruz Roja. No empezaron así, pero con el tiempo el énfasis fue tanto y tanto y tanto en el servicio a la gente en desgracia, lo cual es bueno y esta iglesia está bien envuelta en eso, ¿sabe? Bien envuelta. Mañana yo voy a hablar en máxima seguridad, porque estamos con los confinados allí, estamos todas las semanas con ellos allí. Estamos con deambulantes, pero el mensaje de la iglesia es arrepentimiento y salvación por medio de Jesucristo. Añadimos las buenas obras. Hay que tener compasión. Una iglesia que no tiene compasión por el que sufre no es una iglesia cristiana realmente con un balance. Pero se fueron por el lado ese. Y otros se fueron por otros se fueron por las filosofías humanas y se convirtieron en iglesias donde casi son hinduistas, porque esos son cursos de yoga y de meditación y de, ¿verdad? Y entonces están en el lado de la nueva era, que tampoco es cristiana. Entonces, mantener el centro implica tener claro el orden de autoridad. Dios es el Señor, Jesucristo, el Espíritu Santo es Dios. Él tiene un plan, el plan de Él implicaba morir en una cruz para hacerse de un pueblo para gloria de su nombre. Ese pueblo le llamó la iglesia, la asamblea, los que fueron sacados del mundo. Es el pueblo de Dios. Y ellos son portavoces de unas buenas nuevas de salvación. Bajo autoridad. Y Dios estableció autoridad en todos los niveles de la sociedad. No solamente en la iglesia, en todos los niveles de la sociedad. Entonces, un cristiano entiende el orden de autoridad y funciona bajo el orden de autoridad en la sociedad y en la iglesia también, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo. Vamos a ver algunos versos. Por ejemplo, los cristianos tienen que sujetarse, ahí en Romanos capítulo 13, no lo vamos a leer, pero dice que los cristianos se deben de sujetar a las autoridades civiles. Quiere decir, un cristiano, no importa que esté en desacuerdo con el gobernante, tiene que ser un ciudadano responsable y obediente de las leyes. Si tú vives en Cuba, que es un sistema marxista, tú no estás de acuerdo con el sistema marxista, tú eres cristiano, ¿verdad? Pero tú tienes que guardar las leyes, tú tienes que pagar tus contribuciones, tú tienes que obedecer las señales de tráfico, tú no puedes tirar la basura en la calle, tú no puedes, tú tienes que ser un ciudadano responsable. Cuando el Estado quiere entrar en tu fe y quiere que tú abandones a Dios, entonces tú no te colocas bajo la autoridad del Estado. Tienes que resistir. Cuando llega el momento que tú estás escogiendo o Dios o el Estado, tú no puedes decir, yo me quedo con el Estado, porque ahí cambiaste el orden de Dios. Y ahí vienen los mártires de la historia. En China, el mismo Cuba, en los primeros 3 siglos, el Imperio Romano, donde la gente tenía que decidir obedecer a Dios o no obedecerlo. De hecho, hay un caso en Hechos capítulo 4, del verso 5 en adelante. Saben que Pedro y Juan iban caminando por la calle y frente a un templo llamado La Hermosa estaba un hombre que era cojo de nacimiento pidiendo limosna y le pidió limosna a los apóstoles. Y Pedro, mirándolo, le dijo, yo no tengo plata ni oro, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y aquel hombre se levantó de momento y empezó a brincar, a correr, a saltar, y todo el pueblo se revolcó aquello allí, aquello se convirtió. Imagínese usted que la persona que todo el mundo sabía que estaba ahí toda la vida, de momento está corriendo por allí por el pueblo. Entonces llega a oídos de los líderes, los que tenían la autoridad, y
ellos llaman a los apóstoles y ocurre esto que dice aquí. Capítulo 5, capítulo 4, verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estaban los gobernantes y estaban los religiosos también. Y poniéndoles en medio, a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, el fundamento. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, entre común, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si lo lamento, pero en eso yo no le puedo obedecer. Sobre la autoridad civil y la autoridad. Así es que hay que entender el orden de autoridad. Aunque Dios nos manda a sujetarnos a las autoridades civiles, tienen límites esas autoridades. Siempre hay un límite, ¿verdad? Que tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios, que es en el fin y al cabo el verdadero fundamento de todo. Los padres, los esposos son establecidos como autoridad en la Biblia. En Efesios capítulo 5, ¿verdad? Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo deben estar a sus maridos en todo. Eso lo establece Dios. Las nuevas filosofías humanas y feministas critican ese pasaje, lo descartan y dicen que eso es machismo. Viene el humanismo, humanismo. No, iguales. No hay líder en el hogar, no hay líder. 50 y 50. Si hay un líder es machismo. Una de las razones de esto es que los movimientos feministas han sido controlados en gran medida por mujeres lesbianas. Y entonces yo no entiendo porque dice, no hay dos sexos, hombre y mujer, hay géneros, y yo no soy ni hombre ni mujer, yo soy un género aparte, ¿verdad? Porque no es tu realidad biológica, sino el concepto, lo que tú quieres ser. Eso le llaman géneros. Pero entonces yo soy género para algo, pero cuando se trata de formar una unión de mujeres, entonces yo me meto a mujer y domino y controlo eso. ¿Por qué? Porque realmente lo que quiero es el odio que tengo contra los varones, la hostilidad. Yo utilizo los movimientos feministas para rebelar a las mujeres contra los hombres, porque en principio ese es mi rival, el varón. Entonces, viene el concepto de que no hay liderato en el hogar. ¿Cuál es el problema de esto? No existe una sociedad humana que funcione, que no tenga un líder. No existe una sola sociedad, una que no tenga un líder. Una institución social donde haya un grupo que trabaja unido, se llama una sociedad.
los seres que somos gregarios o que vivimos en manadas o en grupos, incluyendo el reino animal, tienen que tener un líder siempre. Los bancos tienen que tener gerente, los barcos tienen que tener capitán, los ejércitos tienen que tener oficiales, los países tienen que tener gobernantes, las instituciones comerciales tienen que tener gerentes, gerenciales, los barcos tienen que tener un capitán. O sea, no hay una institución humana. La tribu más pequeña de 20 personas en el Amazonas, 20 es una nación, 20, hablan un idioma. Hay naciones tan chiquitas como de 20, 30 personas, 40. Son los únicos que viven ahí aislados y hablan el mismo idioma que nadie en el mundo entiende, nada más que ellos, esos 50, 40 o 60 que viven ahí. Siempre que se localizan, alguien es el líder, porque es algo natural en los seres que viven en grupos. Y el matrimonio es una sociedad. No puede ser una sociedad descabezada. La alternativa que habría entonces sería una lucha de poder para ver quién se impone y quién tiene el carácter más fuerte, y eso no es lo que Dios quiere. Y Dios establece al varón como líder. Eso dice la Biblia. Claro, también dice que el líder, el varón, ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Aquí han venido varones que son maltratadores, abusan verbal o físicamente de las mujeres y me vienen a mí como a citarme el verso de hombre, cabeza del hogar. Y yo digo, ve acá, qué bueno. Tú conoces la Biblia, ¿sí? Oye, y el resto del verso que dice que ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia. O sea, tú eres bien tierno con tu esposa, bien amoroso, la cuidas, la proteges, no la ofendes, no la humillas, porque tú la amas como Cristo, ¿no? Tú conoces la Biblia. No, tú te quedaste con la cabeza nomás. Pero eres un cabezón, es lo que tú eres. No me vengas a aplicar la Biblia por cantito. Entonces, pero la realidad es que la Biblia establece ese liderato. La Biblia establece el liderato de los padres sobre los hijos. El hijo, honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que sea de larga vida sobre la tierra y etcétera, etcétera. Te vaya bien y tenga larga vida sobre la tierra. La Biblia está, el primer mandamiento con promesa le dice a los hijos que reconocen la autoridad de los padres, que Dios se agrada y que van a durar más y van a tener una vida mejor en la tierra. Eso lo establece el Señor. La sociedad ahora está acabando con eso. Aquí se están enseñando unas cosas en esos módulos de perspectiva de género que están introduciendo dictatorialmente en las escuelas, porque no se supone que el Estado le quite la autoridad a los padres para que le enseñen a sus hijos lo que ellos entienden que es malo y bueno, y que el Estado diga, no importa lo que tú pienses, yo te voy a enseñar lo que yo como Estado entiendo que es malo y bueno, aunque esté en contra de tus principios y tus valores. Eso es lo que se está haciendo aquí en Puerto Rico. Eso de los géneros es una decisión totalmente, no solamente antibíblica, sino antidemocrática. Nunca se le ha quitado a los padres la autoridad de formar a sus hijos. Eso es lo que se está haciendo aquí. Y lo que se está enseñando, hay una enseñanza en uno de esos módulos donde pone un ejemplo de una mamá o una abuelita que está criando un hijo, una mamá o abuelita, no me acuerdo, y que el niño tiene clase al otro día y quiere quedarse viendo televisión o jugando con una computadora y la mamá no lo deja y lo obliga a acostarse y pone eso como si fuera, está escrito de tal manera que parece que es injusto y maltratante. O sea, el niño decide a qué hora se acuesta. Y el niño decide a qué hora inicia su vida sexual. Y padre, no puedes definir el sexo. No le diga eso, no es de nena, que tú estés con una faldita colorjosa por ahí con los labios pintados. No, tú escoges. Yo te dejo solo. No, padre, no lo formes. No, madre, no la formen a la niña. Déjamelo que nosotros acá te los hacemos lesbianitas y homosexuales. Mándamelos acá. Eso es. Porque se quiere destruir el orden establecido por Dios de autoridad. Y usted como padre, no deje que a sus hijos levántese, demande, forme grupo, pídale los materiales que le están enseñando en la escuela. No se quede cristiano con los brazos cruzados. Defienda a sus hijos. Defienda a sus hijos. Yo termino con unos
Mira, la pirámide, vamos a hablar de la pirámide. La pirámide es quizás la construcción más estable que existe. Por eso es que tienen 6.000 años y todavía están 7.000, están por ahí, ¿verdad? Casi como las hicieron. Sus características le dan una estabilidad increíble, porque son bien anchas abajo. O sea, usted va a enterrar una varilla en la tierra y le hace así con la mano y la entierra. Si la varilla tuviera 1 pulgada, ya le tiene que dar martillazos para enterrarla. Si tuviera 6 pulgadas, necesita un martillo mecánico para enterrarla. Y si tuviera 3 pies, ahí sí que yo le digo que va al trabajo, porque el hacerlo de una base ancha lo hace más estable en el piso, ¿verdad? Según aumenta el área de superficie, aumenta la capacidad de que no se hunda. La pirámide, además de tener una base ancha, disminuye en diámetro, ¿verdad? De circunferencia de esa figura, disminuye según va ganando altura. Quiere decir que lo más fuerte es lo más ancho, lo próximo que la segunda etapa es lo segundo que más pesa, es ancha pero menos que la primera, la tercera etapa pesa lo próximo y pesa menos y es menos ancha, y entonces va reduciéndose hasta que termina en una puntita. Todos esos lados, 4, se encuentran en una puntita arriba. Más estable que eso no se puede hacer nada. Pero de la misma manera, ninguna figura es más inestable que una pirámide invertida. La figura que es más inestable cuando tiene el orden correcto, la parte ancha abajo y va disminuyendo, es la figura más estable si usted la vira al revés y pone la punta para abajo y la parte plana para arriba. Eso no hay quien la ponga, no hay quien la mantenga vertical. Eso se va para abajo. Lo mismo pasa con la autoridad de Dios. Cuando las cosas están organizadas, las naciones tienen a Dios como centro. Los padres los padres en autoridad sobre sus hijos y los maestros en las escuelas. Entonces, las madres apoyadas ¿verdad? Porque el varón no puede delegar. Hay muchas veces que se claudica eso y hay muchos problemas en familias cristianas, hasta familias pastorales, líderes de iglesia, donde mujeres de carácter fuerte y hombres que son apocaditos o que son de esto, pues se invierten los papeles y eso produce confusión en los hijos, mucha confusión de identidad sexual, mucho hijo que está confundido y con problemas. ¿Por qué? Porque ese hogar, aunque psicológicamente no es definido como disfuncional, porque ellos se quieren mucho los papás, se le dan cariño a los hijos, la gente los mira, los que no tienen revelación bíblica, es un hogar chévere. Mami quiere mucho a los nenes, papi también, pues se preocupan por ellos. Oye, ¿por qué tanto problema en ese hogar? Es que con relación al orden espiritual es un hogar disfuncional, porque Dios no diseñó el hogar para que la jefe fuera una mujer. Y la mujer que es una mujer cristiana identifica eso en su matrimonio. Dice, yo tengo el carácter fuerte, así me dejan, aquí se baila el son que yo toco, pero no es la voluntad de Dios que yo ocupe el lugar que le toca a mi esposo. Y alienta a su esposo para que ocupe el lugar que le toca. Y el varón, que es comodín y que no quiere problemas y que no tiene, ¿verdad?, que es medio apocadito, pues si es cristiano, dice, yo sé que aquí la que es carácter fuerte es la mujer, pero yo soy sacerdote del hogar y yo no puedo renunciar a lo que Dios me asignó. Yo tengo que empezar a tomar liderato en la casa, y el liderato no tiene nada que ver con maltrato ni nada, es liderato. El orden. Y vemos aquí, pues Dios como fundamento, la pirámide padre y madre. Pongo una flechita porque la Biblia dice que son una sola carne. Y entonces yo no estoy hablando de aquí de superioridad. El tener yo no soy superior a ustedes, pero yo soy líder de esta iglesia. O sea, liderato no es superioridad.
Ustedes no tienen que sentirse inferiores porque no son pastores. ¿Por qué? Porque si somos todos iguales, lo único que hay diferentes funciones y Dios a mí me asignó, me llamó para ser pastor y a usted no. Lo mismo pasa ahí. Pero es un liderato compartido donde el marido es líder, pero están ahí juntos, siempre ejerciendo el sacerdocio del varón. En casa, yo tengo que proteger a mi esposa. Si venía uno de mis hijos y le decía algo irrespetuoso a mi esposa, mis hijos no, ¿verdad? Pero si pasó, eso es para hacer contestaba de una manera. Y yo escuchaba, yo dejaba lo que estaba haciendo. Ve acá, ¿por qué tú le hablaste a tu mamá de esa manera? Ve acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú le contestaste hacia tu mamá? No, porque que sea la última vez que tú le hables hacia tu mamá. Yo tengo que cubrirla a ella. Yo no le puedo hacer el tostón de que ella se enjede con los muchachos por allá y yo como varón acá en la computadora por acá. No. Yo tengo que ejercer el sacerdocio y la tengo que proteger a ella. Porque como si yo estoy bajo la autoridad de Dios y ya está, es estar en el orden de autoridad lo que da autoridad. Escucha este principio. La autoridad viene por estar bajo autoridad y lo vamos a explicar. Vamos a la otra pirámide. Eso que dije ahora lo vamos a explicar. La otra pirámide. Dios, gobierno civil, sin entrar en la formación y valores morales de los hijos. Eso no le toca al gobierno civil. Ciudadanos, padres y madres y los hijos. Tenemos que funcionar en un orden social. Eso es parte de la autoridad que Dios delega. Y tenemos que ser buenos ciudadanos. Pero la formación moral no le toca al gobierno. Le toca a los padres. Tercero, la otra. En la iglesia, Dios, pastor y equipo pastoral. Así es que lo revela la Biblia. Él constituyó unos pastores, evangelistas, etcétera, para la perfección de los santos, etcétera. Pone unos líderes el Señor para dirigir una iglesia. ¿Qué pasa? Sobre eso, bajo el pastor y equipo pastoral están los facilitadores liderato, las juntas administrativas, los diáconos, líderes de ministerio. Y después están los otros ministerios y el agrey, el pueblo. Hay un montón de iglesias donde la junta administrativa se ha hecho cargo de la iglesia y el pastor es un mero empleado allí. Y los diáconos, ese no es el orden divino. Una iglesia que camina que no tiene un liderato espiritual, sino un liderato económico. No es una iglesia formada bíblicamente. Y no echan para adelante esa Biblia. Siempre están peleando. Esto no pueden. Porque es que tú no puedes poner una pirámide al revés y que te funcione bien. No se puede. No se puede. Lo que dije de la autoridad. De que el tener autoridad proviene por estar bajo autoridad. ¿Por qué nosotros podemos, los cristianos, echar fuera demonios? ¿Qué le pasó a los hijos de Seba que quisieron echar fuera demonios y no eran cristianos? ¿Alguien sabe lo que le pasó? Que los endemoniados le brincaron encima, le dieron una pela y se tuvieron que ir corriendo casi desnudos. Porque ellos veían que los apóstoles fuera y salían los demonios fuera. Y dijeron, pues espérate, esto es fácil. Y había un endemoniado, vente, nosotros vamos. Y dice, ¿por qué? Porque la autoridad de los cristianos para echar demonios viene porque estamos bajo autoridad. No es su autoridad, es en el nombre de Cristo. Y un inconverso no puede utilizar ese nombre con autoridad porque él no está bajo autoridad. Por eso es que una madre que tiene el apoyo de su esposo tiene una autoridad sobre los hijos, porque ella está bajo autoridad de Dios y de su marido. Por eso es que los gobiernos que tienen a Dios como autoridad son gobiernos que tienen autoridad. Cuando la nación norteamericana era una nación con unos principios cristianos, no perdía una guerra con nadie. Y el dinero parecía que caía de los árboles. Pero no pudieron ganar en Vietnam, no pudieron ganar en Irak, no pudieron ganar en Afganistán. ¿Qué es lo que pasa? Es la misma nación. Pero le dimos una patada a Dios. Nos salimos de la autoridad. Y ahora ya no tenemos autoridad. Porque para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. ¿Usted quiere tener autoridad como pastor? Sométase a Dios y a esta palabra que está aquí. Su liderato natural no le va a servir para levantar una iglesia. Porque el liderato natural tiene montones de inconversos. Pues Hitler era un líder.
pero no era un liderato espiritual. Hay que entender el principio de la autoridad, que para que haya una vida de poder hay que colocarse en un orden de autoridad, como padre, como esposo, como esposa, como iglesia, como nación. Cuando usted entiende ese principio, usted, inclusive usted trabaja en un lugar, no sea enemigo de la empresa que usted trabaja. Porque esa gente tiene una autoridad. No esté por ahí rebelde contra el jefe. Digo, hay jefes que se las traen. Pero no sea irrespetuoso. ¿Por qué? Porque que Dios no alimenta la rebelión contra la autoridad. Porque ese es el principio satánico. Lo detuvo el policía. Él tiene una autoridad que viene de Dios. Él forma parte de un gobierno y dice la Biblia que Dios pone a esas autoridades para un orden social. Lo detuvo, sea respetuoso con el policía. Porque usted es cristiano. Voy a terminar, me he corrido un poquito el tiempo, ¿verdad? Este tema me gusta. Y yo le voy a decir que todo no tiene que comenzar en la vida de uno con reconocer la máxima autoridad que existe en el universo, que es el Dios de los cielos. Y que ese Dios abrió un camino para que yo fuera parte de ese reino por medio de Jesús. Que lo que se interpone entre que yo sea parte de ese equipo de Dios es mi condición de pecador, pero que Dios abrió una alternativa para eso, que fue la fe y la entrega del corazón a Jesucristo que pagó por mis pecados.